Soy el profesor Reiner Mairena, me encuentro acá con ustedes en nuestra plataforma de YouTube para seguir estudiando lo que es la aplicación de simulación del software FluidSim de la compañía Festo. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, qué nos plantea el diagrama número 12. Antes de iniciar, pues si estás interesado en aprender, puedes quedarte en nuestra plataforma, únete a nuestra plataforma para seguir aprendiendo de lo que es la simulación de neumática. Entonces vamos a ver vamos a ver lo que dice el diagrama número 12. El diagrama número 12 plantea la siguiente situación. En una máquina estampadora existen dos cilindros dispuestos de tal manera que uno de ellos prensa la pieza y el otro la estampa. Al dar la señal de marcha simultánea, el vástago del cilindro A sale con velocidad regulada. Al llegar a su final de carrera, al cabo de 3 segundos de presionar la pieza, sale B. 4 segundos después, los vástagos de los cilindros A y B entran con velocidad regulada. Entonces, este es el problema que nos está planteando, ¿verdad? Buscarle una especie de solución. Bueno, entonces, ¿qué nos está pidiendo? Son dos cilindros. La mayoría de componentes ya la tengo acá en la plataforma para hacer el video más corto. Bien, antes de resolver este problema, pues nosotros tenemos que ver otros vídeos en donde estamos explicando, por ejemplo, lo que es secuencia, cómo organizar una secuencia, el diagrama espacio-fase. Hay que saberlo del diagrama espacio-fase y esos parámetros son importantes manejarlos, porque aquí no nos podemos detener a explicar toda esa problemática. Entonces veamos, tenemos los dos cilindros, la mayoría de componentes ya los tengo acá afuera, el cilindro A y el cilindro B. Como nos dice la secuencia, A sale, después de que A sale B, después de que B sale, ambos van a retornar al mismo tiempo. Pero ojo, aquí tenemos que medir unos tiempos. A sale, 3 segundos después sale B, 4 segundos después ambos deben de regresar a su posición inicial. Ese es el orden de la secuencia. Bien, debemos de tener reguladores de caudal para poder regular el flujo del aire. En el caso de B, como este debe salir de manera rápida y poner la estampa, vamos a usar una válvula de escape rápido. Para ambos vamos a utilizar válvulas de monitoreo, en este caso válvulas biestables 5.2. Aquí tenemos nuestro arranque, marcha y paro, que en este caso nos pide realizarlo de 2 puntos simultáneamente. Por eso ya tenemos dos pulsadores 3.2 con esfuerzo muscular, accionamiento muscular y retorno por muelle. Tenemos el número 1 y el número 2. Válvula de simultaneidad, la válvula AN es la que nos permite este tipo de característica. Ya la tenemos conectada a nuestro arranque, que entendamos esa situación. Ahora nosotros, ¿verdad?, vamos a sacar lo diferente. Nos vamos al grupo de válvulas y sacamos la que es normalmente cerrada. Sacamos el primero, esta válvula normalmente cerrada. Esta es la válvula de pilotaje, este es el timer neumático. Vamos a necesitar dos para poder medir un momento, los 3 segundos que hay después de que sale el cilindro B para que salga, los 3 segundos que vamos a medir para cuando ya ha salido el cilindro B y después haya salido A y salga B. Ya me he confundido todo, espero no haberlos confundido a ustedes. Pero nosotros vamos a medir aquí 3 segundos para que después salga B. Después de haber salido B, vamos a medir 4 segundos para que entren ambos actuadores. Entonces, el primero que vamos a utilizar va a ser el que vamos a necesitar para medir los 3 segundos, ¿verdad? Los 3 segundos. Entonces, veamos cómo vamos a hacer eso. El timer neumático es un accesorio que utilizamos para medir tiempo, para controlar el tiempo. ¿Cómo está compuesto? Pues este está compuesto de una válvula internamente, de una válvula reguladora estranguladora de caudal unidireccional, un depósito de aire y una válvula 3.2 normalmente cerrada con retorno a presión de muelle. Aquí va a pasar el pilotaje, tiene 3 tipos de conexiones. El 12 es el pilotaje, que ya saben que puede ser 10, 12 o 14. Entonces en este caso es 12. Acá nosotros vamos a recibir la presión de aire. El aire no va a pasar directamente a la válvula, sino que va a comenzar a guardarse en este depósito. Cuando ya no pueda guardar más presión de aire, va a liberar la presión de aire y va a hacer cambiar de posición esta válvula 3.2 que está acá. El punto 1 se conecta a presión. El punto 2 se va a conectar a la línea que se va a pilotear
En este caso nosotros le vamos a poner un pilotaje a la línea 4 porque es en donde va a haber presión en el momento que lo necesito, como en el ejercicio anterior lo he explicado. Después que ya vamos a decirlo así, ya haya guardado la presión que requiera, y entonces esa señal la vamos a ocupar para realizar nuestro siguiente movimiento, que en este caso es que P salga. Por eso la voy a mandar a este pilotaje y esta válvula que va a venir a presión del compresor. Ahí estamos bien. Después vamos a sacar otro timer neumático, que es el que nosotros vamos a necesitar para cuando este otro timer neumático lo vamos a necesitar para cuando vayamos a medir los 4 segundos de retorno de ambos el émbolo de ambos actuadores. Entonces la señal que me va a mandar a activar el timer va a ser cuando salga el actuador B, sale, comienza a contar, este punto de conexión va a ir aquí en P, se activa, la señal de pilotaje es quien activa el timer. Como les decía, el timer lo que hace es controlar el tiempo, debe de haber una señal que lo mande a activar y debe de haber una señal que yo voy a ocupar para mandar a realizar una tarea, realizar un trabajo. Entonces en el punto 12 mandamos a activar el timer y el punto 2 es quien va a realizar el trabajo. Eso lo expliqué en el ejercicio anterior, pues sí, espero que de una u otra manera pues ustedes allí tengan el tiempo y miren ese vídeo en donde explicamos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él cuente los 3 segundos, debo de mandar a regresar el cilindro A. Vamos a controlar esto. Y a la vez debo de mandar a regresar también el cilindro B al mismo tiempo. ¿Me vieron? Ahora vamos a venir nosotros, vamos a estrangularle acá para que ya comencemos a hacer, vamos a darle mostrar valores para que ya comencemos a hacer nuestra simulación. Vamos a darle mostrar valores, aquí ya expliqué el por qué aquí pongo 3 y 4. Ahora nosotros pues vamos a hacer un chequeo, ¿verdad? A ver si no hay ninguna falla, y como podemos observar si tenemos ahí conexiones interpuestas, como bueno, vamos a componer esta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a volver a conectar, y por aquí teníamos una señal también, la teníamos mal, pues lo vamos a volver a conectar nuevamente para eliminar esas fallas, esos posibles errores que vayamos a tener en el sistema. Entonces ahora vamos a hacer otro, y me dice de que tengo una válvula abierta, no me había fijado, ni ustedes me habían dicho tampoco, pero no le había conectado presión a la válvula 5.2 vía estable que pilotea el cilindro del tenemos un conducto superpuesto. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a componer esta situación, acá, aquí lo vamos a dejar. Ahora volvemos a chequear y por fin no se ha encontrado errores, ¿verdad? Por fin no se ha encontrado errores. Entonces ahora vamos a ver, pulsaré estos 2 señales de acá. La señal está aquí contando el tiempo para que después salga B. Aquí está contando el tiempo para que después retornen ambos a la vez, como podemos observar. Vamos a volverlo a hacer. Aquí está la señal para que se encienda B. Ahora va a venir aquí, la señal se va a poner acá, ¿verdad? Para que después mande a retornar ambos actuadores. Aquí tenemos resuelto el problema. Esta sería la solución a nuestro actuador de esta máquina. Que nos tenemos, que nos está presentando este tipo de problema. Vamos a poner acá la simulación. Como podemos ver, aquí está la señal. Después la señal va a llegar aquí. Después de que sale aquí, pues va a llegar directamente o simultáneamente a los pilotajes izquierdos de las válvulas 5.2 vía estable. De esta manera nosotros estamos llegando al final de este vídeo, en donde estamos dando la solución a este problema, al diagrama número 12. Bueno, esperando siempre se unan a nuestra comunidad de YouTube. Y pues me despido de ustedes, no sin nada más que decir. Me despido de ustedes, soy el profesor Reiner Mairena. Únanse a nuestra comunidad. Hasta pronto.